Hola a todos, entramos al capítulo 9, el último capítulo con respecto a este segundo parcial y lo que es la materia en sí, y se trata sobre equilibrios de formación de complejos metálicos. ¿De qué trata este capítulo? Trata prácticamente de un repaso de todo lo que habíamos aprendido en nuestra materia. A ver, algunos iones metálicos pueden comportarse como ácidos de Lewis. Y obviamente aquellos que tienen portadores de electrones libres, que son las bases de Lewis, estos pueden reaccionar con estos iones metálicos. Y desde ese punto de vista, a estos iones, a estos portadores de electrones libres, se les va a denominar ligandos. A ver, hay que entender también que estos iones metálicos se unen a través de un número de coordinación. Y este número de coordinación está en función a la carga del ion metálico. Esto nos va a servir en especial para mirar cuánto de nuestro metal va a ir combinándose con estos ligandos. Usualmente los ligandos pueden ser neutros. También tenemos algunos, por ejemplo el agua y el amoníaco, los cuales no tienen cargas. A eso me refiero al decir neutro. Pero también hay algunos cargados negativamente. Por ejemplo, el ion cianuro y el ion oxidrilo, los cuales también pueden actuar como si se tratase de una especie que actúa como ligando. También hay otros átomos. Si nos fijamos en el tema del oxígeno, nitrógeno, azufre, tiene pares de electrones no compartidos, ¿no? Entonces, pensemos cuando hacíamos las gráficas o los dibujitos de Lewis, las estructuras para representar, muchas veces en nuestro enlace siempre quedaba un par de electrones libres o a veces hasta 2 o 3 pares de electrones libres, dependiendo del tipo de compuesto. Entonces obviamente estos van a formar complejos metálicos que pueden tener, fíjense que los compuestos metálicos pueden tener o bien carga positiva, como es en este caso un derivado del zinc, o bien carga negativa, ¿no? Entonces, y en algún caso también puede ser del tipo neutro. Entonces, ahora estos complejos metálicos van a tener esa característica, que pueden ser positivos, negativos o neutros. ¿Qué más? Pensemos en estos ligandos, los que estamos diciendo, aquellos que pueden capturar, o sea, son portadores de electrones libres. No olvidemos aquellos, los que están actuando como bases de Lewis. Pensaremos más acerca de los ligandos como algunas características en especial. Una es, por ejemplo, que pueden ocupar igual número de coordinación. Puede ocupar igual número de coordinación, los cuales se vamos a llamar monofuncionales. Y otros pueden ocupar más de una posición en la esfera de coordinación del metal, los cuales se los denomina polifuncionales o quelatos. Entonces, esa es la parte en la cual ahora vamos a ingresar a mirar ya desde un punto de vista de lo que nos corresponde a nosotros en equilibrio. Entonces, hablamos de nuestro metal, de nuestro ligando, y vamos a ver qué ocurre con estos complejos metálicos que se van a ir formando. Lo primero que podemos pensar en una reacción clásica, metal más 4 veces C ligando nos va a formar el metal con su respectivo subíndice referido acá, ¿verdad? Al 4. Si quisiéramos escribir la expresión de equilibrio, la constante de equilibrio va a ser obviamente siempre lo que tenemos en los productos elevados a sus coeficientes, dividido entre los reactivos elevados a sus coeficientes. Entonces, aquí tenemos nuestro numerador. En el denominador ahí están los reactivos. Y fíjense que aparece nuestro valor 4 respectivamente. Ese cuando hablamos del complejo metálico. Y si hablamos de un quelato, estamos diciendo que eran polifuncionales. Pensemos M más L', nos va a formar L', etc. Entonces, no ha cambiado el enfoque con el cual habíamos partido desde inicio de clases, y era, si podemos expresar la constante de equilibrio, lo vamos a hacer siempre respetando nuestra regla de
numerador tenemos a los productos y denominador tenemos a los reactivos. También hay que pensar en que tenemos esta constante de equilibrio, pero ahora fíjense que hay un subíndice F en nuestras constantes de equilibrio. Fíjense K sub F, K sub F. ¿Qué se refiere este sub F? Se va a llamar la constante de formación. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la disociación de un ácido débil, introducíamos el valor de K para una base débil, el valor de KB? O para el producto de solubilidad, que fue el tema anterior, tenemos el KPS. Pero para ahora, para la formación de estos complejos metálicos, vamos a tener como valor KF, donde su constante de formación, bueno, se lo va a llamar constante de formación, y fíjense que los valores van a ser mayores a 1. Cuando hemos visto previamente en el tema de ácidos, hablábamos, ¿no?, de un cierto valor por 10 a la menos 5. O 10 a la menos 7, etc. Y cuando habíamos hablado incluso en el producto de solubilidad, hemos visto, por ejemplo, para el cloruro de plata, que era elevado por 10 a la menos 10. Eran valores bastante pequeñitos. Si pensamos 10 a la menos 10, 0.000, etc. 9 posiciones hasta que la décima sea ese 1, ¿verdad? Entonces, para los valores de constante de formación, ahora vamos a tener con valores mayores a 1, pueden ser 2, etc. Más adelante vamos a ver algunos valores, incluso valores pensando en 200, 300, etc. Así de grandes son estos valores o constantes de formación. Si pensamos en que son valores grandes, eso implica que se va a formar una gran cantidad de productos y esto de aquí va a ser bastante pequeño, ¿verdad? Pero lo vamos a mirar con ejemplo y de ahí vamos a encontrar más relaciones interesantes. Veamos para una reacción en la cual simplemente toma un ligando. Tenemos nuestro metal más el ligando, entra en equilibrio y forma el metal ligando, el KF, ya sabemos cómo expresarlo. Pero ¿qué ocurre cuando hay más de un complejo? Obviamente va a formar el segundo. Fíjense que en ocasión la clásica M más L va a formar ML. Pero si sigue habiendo en el sistema, en nuestra solución L, este ML puede agarrar otro L y va a formar ML2. Y así sucesivamente, si aparece otro L, que estamos viendo aquí, va a formar L3. Entonces cada uno va a tener obviamente KF1, KF2, KF3 con sus respectivas ecuaciones. Entonces si pensamos en líneas generales, si pensamos el metal ligando N veces N-1 más L, va a formar MLN, ¿verdad? Y una forma general de cuántas veces vayamos a tener KF sub N. Con ese criterio en mente, podemos decir que para una reacción global de mayor número de ligandos, vamos a tener esta constante de formación, donde fíjense que aparece elevado un valor L a la N, acá. Y este está expresado como un valor de constante de formación prima. Esa constante de formación prima va a ser un valor de formación global de la reacción, una constante de formación global de la reacción. Total, ¿por qué? Porque estamos hablando ya cuando ha adquirido todos los valores de L, todos los ligandos posibles, entonces es total este valor KF'. Y llega a ser la formación del complejo de mayor número de ligandos. Es decir que hemos llegado al límite, ya no vamos a poder agarrar más ligandos a pesar de que tengamos en el sistema, ya se ha saturado en el sentido de ya no tiene otra posibilidad más de poder enlazarse este metal con el ligando. Pero ¿qué hacemos? Podemos pensar también en que si este valor KF' total con respecto a KF1, 2, 3, de cuántas relaciones de equilibrio se vayan formando, puede ser un ligando, dos ligandos, etcétera, como hemos visto previamente. Podemos hacer como una multiplicación desde el primero hasta el último, y obviamente se van a ir simplificando los intermedios y vamos a quedar en el punto inicial y final. Es por eso que al final vamos a tener M sobre L en el denominador elevado a la N, y todos estos que estaban previos, 1, 2, 3, etcétera, se van a ir simplificando cuando hagamos esta multiplicación.
Ahora, ¿se acuerdan que cuando hicimos para el ácido hablamos del grado de disociación? Espero que venga a la memoria aquello que decíamos que era X con respecto a la concentración inicial. Vamos a movernos en ese mismo criterio. Vamos a ver las fracciones, pero ahora del metal o del metal más un ligando, más dos ligandos, etcétera, o n ligandos, pero con respecto a la concentración inicial del metal. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a tener obviamente beta 0, beta 1, beta 2, beta n. Fíjense que hay una relación directa. Si beta es 0, obviamente no hay L's. Si beta 1, fíjense, aparece una L. Beta 2, aparece dos L's. Entonces obviamente beta n va a aparecer la cantidad n L's, ¿verdad? Por otro lado, en nuestro balance de masa, el clásico balance que teníamos, la concentración del metal va a ser lo que ha pasado a nuestra primera especie, segunda, tercera, etcétera, ¿verdad? Entonces habrá que ver cuánto ha quedado del principio, más el primero que se ha asociado al ligando, a un segundo ligando, etcétera, ¿no? Y por otro lado, esto sabemos muy bien, ¿no? Que la sumatoria de las fracciones, ¿a cuánto es igual? A 1. Entonces tenemos aquí la fracción 0, más la fracción 1, más la fracción 2, hasta la fracción n. Todos ellos, la sumatoria debe ser igual a 1, ¿verdad? Entonces, usando ese principio, nuestras ecuaciones se van a transformar en algo que es bastante conocido para nosotros. Y es poder expresar en un denominador común para los distintos betas y obviamente vamos a tener para cada uno distintos ligandos. Fíjense que beta 0 no aparece ningún valor de L, ¿verdad? Y tenemos un común denominador donde ¿qué nos va a interesar conocer? Nos va a interesar conocer la concentración de L, en cada uno de ellos aparece L, y además las constantes de formación particulares de cada uno de ellos, ¿verdad? No olvidemos que estas constantes de formación están registradas en tablas, entonces por lo tanto no debería haber ningún problema para conocer ese valor. Entonces nosotros podríamos ver simplemente cuál es la concentración de L, ¿no? Agarrar, titular, o bien si ya está, vamos al laboratorio y ya está con la concentración determinada, entonces simplemente vamos a poder introducir el valor L en nuestra ecuación. Entonces fíjense que L sería conocido para cada uno de sus miembros y el valor de los KF que están regulados o tabulados, mejor dicho, ya son conocidos. Entonces por lo tanto podríamos calcular beta para cada uno de los casos. Y como siempre ya sabemos, si conocemos beta, hace un momento hemos visto, si conocemos beta y tenemos la concentración inicial del metal, podríamos determinar las concentraciones de las especies intermedias en cada una en cada punto, ¿verdad? Entonces, si tenemos beta 0 multiplicado por Cm, tenemos M, lo que ha quedado sin reaccionar. Beta 1, por la concentración, vamos a tener ML. Beta 2, vamos a tener ML2. No olviden que esto va a ser conocido, la concentración inicial del metal. Entonces, esto nos da una gran ventaja. Es bastante práctico porque en el momento en que vayamos a conocer el valor de B0 o beta 0, beta 1, beta 2, beta n, implícitamente ya tenemos los valores de cada una de estas especies intermedias. Entonces, todas estas expresiones nos permiten calcular las concentraciones de las especies presentes en el equilibrio siempre y cuando la concentración del ligando es conocida. Lo usual en la vida real, en nuestros laboratorios, es que esto es un valor conocido. O sea, no debería requerir un problema para nosotros. Pero si en algún momento nos trae alguna complicación, podríamos determinar a través de algún método analítico la concentración de L. Y después, conociendo ese valor de L, podemos recurrir a las tablas de KF1, KF2, KF3, KFN y poder completar nuestras ecuaciones conociendo beta. Sabemos cada una de las especies en el equilibrio. Veamos para ilustrar y que quede bastante claro qué es lo que ha pasado con todos estos cálculos, con el ligando, con el metal, cómo vamos a utilizarlo, ¿no? Entonces para ello vamos a utilizar el ejemplo 9.1 que nos dice que varias soluciones de cierta concentración que dice 1 por 10 a la menos 2 molar de sulfato de cobre
se han combinado con distintas soluciones de amoníaco. Y después de permitir que la relación entre el cobre y el amoníaco se desarrolle y cada sistema alcance el equilibrio químico, se han encontrado las siguientes concentraciones del equilibrio para el amoníaco. Entonces fíjense que el amoníaco aquí es el ligando. Y nos están dando distintas concentraciones para el ligando. 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, 10 a la menos 3, menos 2, hasta 10 a la menos 1. Y nos da además las constantes de formación, KF1, KF2, KF3, KF4, pero en términos de logaritmos. Si miramos y lo queremos solo expresar como KF1, ¿qué ocurre? El antilogaritmo de 4.31, solo dejemos en 4. ¿Qué ocurriría? Sería 10 a la 4. ¿Y eso cuánto es? Eso es 10.000. Fíjense que el valor de KF1, cuando habíamos mencionado los valores de referencia de KF, debían ser mayores a 1. Y ya no tiene esa tendencia, ¿verdad? Que con los anteriores valores que eran valores muy pequeños. Ahora es todo lo contrario. Pensemos incluso en el KF4 que está mencionado acá. Dice el logaritmo de KF4, 2.3. Solo pensemos en 2. Si sacamos KF4, el antilogaritmo sería 10 a la 2. ¿Cuánto es eso? Eso es 100. Entonces, fíjense que redondeando tenemos 100, 1000, este viaje cerca de 4 y este también ya en el orden de 4. Estamos hablando de un valor de KF de 10.000, ¿no? Entonces, que quede bastante claro que en esta formación de complejos el tema pasa porque los valores son grandes de KF, de la constante de equilibrio, ¿no? Ahora dice incluso, si se incluyera altas concentraciones de amoníaco, sería necesario considerar la formación de un quinto KF5, un valor de 0.52. Pero eso a veces no se da en la realidad, pero en algún momento podría darse. Calcula la concentración y el equilibrio de cada complejo formado. Entonces, nos pide la concentración de cada uno de los que se están formando. ¿A qué se refiere? A M, a ML, a ML1, ML2, etcétera, ¿verdad? Entonces, para ello necesitamos usar nuestras ecuaciones que habíamos encontrado, ¿no? Podemos hallar los valores de beta. ¿Por qué? Porque para cada una de esas concentraciones tenemos la concentración L, tenemos los valores de KF y podemos hallar beta para cada una de las concentraciones. Fíjense que se nos han dado distintas concentraciones. Entonces, mantenemos solo un análisis para 10 a la menos 5. Todos va a ser 10 a la menos 5 y solo va a variar KF. Luego pensemos en 10 a la menos 4 y calculamos el valor de beta. Entonces, miremos en esta tablita que va como resumen de lo que les estoy mencionando. Cuando la concentración del ligando, cuando L vale 10 a la menos 5, podemos calcular beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4, ¿no? Fíjense que esto es independiente, o sea, es 10 a la menos 5, ¿cuánto vale cada uno de los betas? ¿Cómo calculo los betas? ¿Se acuerdan? Simplemente reemplazamos acá. Los valores de KF1 ya lo tenemos, entonces simplemente podemos reemplazar. Y el valor de L, para nuestra primera intención, obviamente va a ser 10 a la menos 5, lo que nos están diciendo aquí, ¿no? L para el primer caso vale 10 a la menos 5. Y con ello podemos calcular todos los betas. De forma independiente podemos calcular los betas cuando L ha cambiado a menos 4, menos 3, menos 2 y hasta menos 1. Y ahora podemos calcular obviamente las concentraciones de los que nos han quedado. Obviamente tenemos de M, tenemos de ML, ML2, ML3 y ML4. Entonces, ¿cómo calculamos? ¿Se acuerdan, verdad? Simplemente, si tenemos el valor de beta, acá, obviamente la concentración de cobre sin el complejo va a ser beta 0 por la concentración del metal. En el siguiente caso, si queremos M más el primer ligando, que va a ser beta 1. Fíjense, tenemos ya el valor de beta 1 por la concentración del metal, tenemos ML. Igual, tenemos ya beta 2 por la concentración del metal. Fíjense que se está haciendo ese cálculo en nuestra tablita para cada uno de forma independiente. O sea, para simplificarles y no se mareen en el cálculo, solo consideramos para 10 a la menos 5 cuánto es para cada uno de ellos. Tenemos que hacer el cálculo, hemos calculado lo que es M
Ml, Ml2, Ml3 y Ml4. Ya para una siguiente simplemente tomamos 10 a la menos 4. ¿Y qué ocurre para aquello? Para 10 a la menos 4 tenemos los nuevos valores de beta. Habrá que respetar aquello, ¿verdad? Para cada una de las concentraciones de L se han calculado distintos betas. En la vida real, a veces simplemente se toman concentraciones grandes, o mejor dicho, rangos grandes, entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 1, que es lo que ocurre y se evalúa. Pero el autor ha querido ilustrar un poquito para ver cómo va el comportamiento, cómo se va reduciendo. Fíjense que a medida que la concentración del ligando es 10 a la menos 5, se incrementa hasta un valor de 10 a la menos 1, 10.000 veces se ha aumentado. ¿Qué ocurre con beta 0? Fíjense que 0.82, 0.24, ¿y aquí cuánto es? Es 4.6 por 10 a la menos 10. Determinar esa concentración es prácticamente imposible. Incluso por el valor de acá, cuando pensamos ya como iones cobre, para una concentración de ligando de 10 a la menos 1, fíjense, es una nada, no existe prácticamente ya casi nada de iones cobre. Pero obviamente debería existir los otros componentes, me refiero al complejo metálico. Y fíjense que es cierto, ¿verdad? Ha ido incrementándose. En un principio, cuando la concentración era muy diluida del ligando, fíjense cuánto se formaba de este complejo que llega a ser Ml4. 1.7 por 10 a la menos 9. Era una nada. Pero cuando se ha subido 4 veces la concentración, fíjense qué ocurrió con la concentración de Ml4. Ha subido desde 10 a la menos 9 hasta 10 a la menos 3. 1.000.000 de veces. Y esto sí ya es considerable, ¿verdad? Entonces, ¿qué llega a ver? ¿Qué llega a ser de conclusión de todo este ejercicio? Aparte de haber reemplazado, habernos ambientado a las fórmulas, es que altas concentraciones de ligando va a favorecer la formación del complejo de mayor número de ligandos, ¿sí? Fíjense que cuando la concentración es elevada, 10 a la menos 1, se ha formado la mayor cantidad de ligandos, Ml4. Cuando la concentración es muy diluida, solo se forma el primer ligando, que tiene la mayoría, 8.2 por 10 a la menos 3, y el último ligando es muy pequeño, ¿no? Entonces, a concentraciones bajas de ligando, el complejo favorecido es el número de menor ligandos. ¿Quedó claro? A ver, para terminar de ilustrar con respecto a los valores de KF, podemos mirar, hay aquí algunas constantes, es la tabla número 3, donde hay algunos iones metálicos, plata, pero ahora está en combinación con amoníaco. Fíjense otra vez, lo que nos están dando es el valor del logaritmo de KF1, logaritmo de KF2. Eso implica que si sacamos el antilogaritmo para conocer el valor de KF1, estamos hablando, para el primer caso de la plata, 3.32, KF va a ser ¿cuánto? 10 a la 3, que sería 1000, ¿verdad? Y en el otro caso, 3.92, redondemos a 4, va a ser 10.000. Entonces, es coherente pensar que son valores grandes, ¿no? Casos muy raros se puede ver valores muy pequeños. Fíjense aquí en estos casos sí van a ser pequeños, pero por lo usual siempre se llega hasta este punto y no se llega hasta este otro valor, a menos que se tenga, como hemos visto, soluciones bastante concentradísimas en los cuales podríamos llegar hasta ese punto, ¿no? Entonces aquí hay algunos ligandos, el ligando amoníaco, el ligando bromuro, y con los respectivos iones metálicos que están en nuestra primera columna, ¿no? Fíjense, el ion metálico es plata y el ligando es amoníaco. Igual aquí el ligando es bromuro y el ion metálico es plata, bismuto, cadmio, cobalto, cobre, hierro, etc. Entonces, ahí podemos ver algunos de los ligandos, el ligando cianuro, el ligando cloruro. No se olviden que habíamos hablado de aquello, ¿verdad? Habíamos visto que estos ligandos podían ser neutros, como en el caso del amoníaco, pero podían tener, si no, cargas, como el caso de, fíjense, el amoníaco es neutro NH3, nada más, ¿verdad? Es que el bromuro, el cloruro, el cianuro, el fluoruro, el hidróxido son de carga negativa. El tiocianato, otro ion con carga negativa, el tiosulfato, el yoduro, y prácticamente tenemos ahí los valores respectivos de cada uno de ellos, ¿no? Con esto hemos terminado prácticamente el avance de materia. Les he pasado las prácticas para este capítulo, que es simplemente creo que es 1 o 2 ejercicios,
Y como les decía, esto es un repaso de lo que queríamos ver en líneas generales cuando combinamos metales con algún tipo de ligando, ¿no? Bueno, señores, revisen la práctica. Igual, dudas, comentarios en el grupo de WhatsApp. Y con esto hemos terminado el avance de materia. Solo deberíamos una clase que sería la revisión de algunos exámenes pasados del segundo parcial de semestres anteriores. Y con eso estamos listos ya para nuestro segundo parcial. Espero que haya sido y espero que sea de bastante ayuda los videos que estoy subiendo. Hay que buscarse modos para no perder el avance, ¿no? Un abrazo, que les vaya bien, cuídense. Nos vemos. Chao.